Este libro yo debería haberlo escrito 13 años atrás. 13 años atrás. Fue cuando, después de casarnos con Chalika, mi esposa, este libro de Reencuentro de Almas Gemelas es nuestra biografía. Es cómo nos conocimos en Japón y cómo fue este reencuentro de almas gemelas al otro lado del planeta. Yo viviendo en Chile, ella en Tailandia, nos reencontramos en Japón. Y después todo ese desenlace hasta el día de hoy, que estamos acá viviendo en Alemania. Te invito a quedarte, a que veas este video, lo veas hasta el final y me comentas cuál es tu opinión al respecto. Y antes de seguir, no te olvides de activar las notificaciones para que puedas ver los siguientes videos, te suscribas a mi canal, me regales un like también al final del video y compartas esta información con otras personas. Después de todo ese desenlace, nos casamos, estábamos en Chile viviendo y todo el mundo de la gente que nos conocía nuestra historia, que conocía lo que estábamos haciendo, me decían: Aldo, pero la historia de ustedes es inspiracional. Estoy seguro que si escriben un libro va a ser famoso y vas a ayudar a mucha gente. Pero no hice nada, no tomé acción. Y además me quedaba pensando, por otro lado, decía, ya, mi hermana, por ejemplo, ella es periodista y ella sí es experta en letras y me acuerdo que ella redactaba así como hoy en día lo hace inteligencia artificial en menos de 5 minutos. Yo llevaba horas tratando de redactar algún texto y ella en menos de 5 minutos, ok Aldo, ¿qué te parece esto? Y yo quedaba así, oh wow, qué increíble, qué capacidad de redacción y ordenar las frases. Y eso también me limitaba a pensar cómo yo, siendo ingeniero, que no estoy metido en este mundo de las letras, voy a poder escribir un libro. Encontré una estadística que habla que solamente el 8% cumple sus sueños. El 8% de la población cumple sus sueños. Es bajísimo. Y es impresionante cómo nos llenamos de dudas, nos llenamos de miedos, nos llenamos de anhelos y deseos sin cumplir. Y también nos quedamos pensando como, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Cómo alcanzo esos sueños? Y a veces porque no apareció la persona correcta, o a veces porque nos llenamos nuestra mente de pensamientos de cosas que nunca ocurrieron, o simplemente el desconocimiento. Es como, ya, ¿sabes qué? Me da flojera investigar más. O a veces es la falta de la motivación, de una motivación de no saber cómo comenzar a hacer algo. Y eso es y es la razón por la que yo decidí hacer esta mentoría y estoy ayudando a mis alumnos. Y de hecho, más de una ya me ha bautizado como el Aldo es la motivación en persona. ¿Por qué? Porque yo ya viví ese proceso de estar escribiendo el libro. Cometí errores, me equivoqué, pasé por problemas, no supe cómo enfrentar ciertas cosas, estaba lleno de miedos. Y hoy en día, orgullosamente, tengo ya 12 libros. Pronto ya sacar la versión final, porque esta es una versión de prueba para hacer correcciones, el segundo libro. Y eso, y además, y otra cosa que también me frenaba mucho. Decía, tengo dislexia, me cuesta, empiezo a escribir algo y tengo una mente tan acelerada, tan rápida, hasta a veces hasta tartamudeo en ciertas cosas, que empiezo a escribir y coloco las palabras antes de y empiezo a pensar y de repente estoy pensando en algo, me distraje, me fui por otro lado y a veces en mis pensamientos paso horas pensando en algo y me cuesta retomar el ritmo. Algunos dicen, ya, soy disperso. Sí, lo soy. Pero, ¿qué he logrado? He logrado todas las cosas que quería en mi vida. He logrado mis sueños. Esto de escribir un libro es un sueño. Hoy en día estoy inspirando a mucha gente
Y después de escribir un libro también dije, ok, voy a hacer esto. Porque mientras estaba escribiendo conocí a mucha gente en el camino y me decían, y no solamente los conocí, sino que me pedían ayuda, porque además soy muy tecnológico, me gusta usar la tecnología, me manejo muy bien con el computador, me manejo muy bien con muchas herramientas que existen. Y yo les estuve ayudando, y les estuve ayudando, yo les resolvía cosas en pocos minutos, mientras ellos llevaban semanas en ello. Y me decían, Aldo, ¿por qué no te dedicas a esto? Y aquí estoy, ofreciendo mis servicios para que tú también puedas crecer conmigo, trabajar, aprender a escribir tu libro, publicarlo, y yo estar ahí contigo resolviendo tus problemas, guiándote, acompañándote, especialmente si ya tienes a alguien que te está empujando, te está motivando, porque eso es lo que yo voy a hacer. Antes de seguir, te invito a que te suscribas, que actives las notificaciones para que también puedas recibir los videos y no te pierdas los próximos videos que voy a estar subiendo. Porque no solamente voy a estar hablando de escribir un libro, sino que también es una de mis pasiones, es ayudar que la gente trabaje su mente, que la gente resuelva sus problemas. Yo sé que tú estás mirando ahora este video porque tú también lo necesitas. ¿O no? ¿Sí o no? Anótame abajo, escribe, yo sí necesito esto. Aprovechemos este canal. Yo necesito resolver problemas. Cuéntame cuáles son tus problemas. Hagamos una comunidad que nos ayudemos entre todos. Por eso este canal se llama Sueños en Acción. Para muchas personas que sus sueños es tener un hijo, resolver sus problemas financieros, viajar por el mundo, plantar un árbol, casarse. Así que estoy muy emocionado de esto, realmente emocionado porque puedo compartir esto. Lo he vivido, he viajado también por el mundo, aprendí masaje tailandés también, soy instructor de masaje tailandés, he ayudado a la gente con terapias, a aprender meditación, descubrí lo que es el karma, descubrí lo que son las vidas pasadas, descubrí viviendo en un mundo cristiano muy espiritual y al mismo tiempo muy cerrado, que no entendía nada y no creía en nada más. Me cuestionaba muchas cosas, obviamente, pero no creía en nada más, no aceptaba que existiera otra cosa diferente. Fue un proceso también para mí, de crecimiento, de avanzar, de tropezar. Y tú también, todos vivimos en este sub y baja de la vida, este sub y baja que estamos enfrentando diferentes situaciones y de repente no sabemos si vamos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo resuelvo eso? Y es parte de, se lo digo siempre a mi gente, es la mierda que tenemos que comer, que después pasa a ser abono para esas plantitas. Y esas plantitas es nuestra vida. Muchas veces tenemos que tragar eso, vivirlo y sufrirlo y quedar embarrado con todo eso. Y después pasa a ser ese abono para tu propia vida. Y lo más hermoso es cómo eso también inspira a otras personas. Hoy día en la mañana estaba hablando con una de mis alumnas, o sea, mis pacientes de masaje tailandés, y me decía, Aldo, extraño mucho, no solamente el masaje, porque yo la tenía sin jaquecas, sin dolor de cabeza, incluso hasta las alergias que ella tenía se resolvieron con eso. Además trabajamos con meditación. Pero ella me decía, no era solamente el masaje que yo le hacía, era nuestras conversaciones, que yo la motivaba, que yo la animaba, que yo le daba mis ejemplos. Y ella decía que siempre, cada vez que yo le contaba algo, ella llegaba a su casa inspirada. Ok, yo sí puedo, el Aldo pudo, yo también puedo. Y por eso este canal. Porque si yo pude resolver cosas en mi vida, pude salir adelante de ser el alumno más flojo, desconectado, desorientado, sin tener claridad hacia dónde va el planeta, aquí estoy. Para guiarte y animarte a que cumplas tus sueños y dejes solamente estar pensando. Porque cuando estamos siempre solamente pensando, ¿qué pasa? No actuamos. Y me ha pasado con muchos alumnos. Quiero escribir un libro.
Y yo le digo, ¿y has tomado acción? ¿Tienes el título? ¿Tienes el nombre? ¿Has escrito? ¿Tienes al menos los subtítulos o la idea de lo que quieres hablar? Sí, trata de esto, pero no he hecho nada más. Y ahí quedó su sueño perdido. Entonces, todo se basa en las acciones que estamos tomando. Conozco gente que dice, no, estoy enfermo, no duele esto. ¿Qué estás haciendo por eso? ¿Estás trabajando tus emociones? ¿Estás trabajando tu espiritualidad? O a lo mejor este mismo libro, Liberación del Karma. Si lo lees vas a descubrir que hay muchas cosas ahí dentro que puedes sanar tu salud, puedes sanar tus relaciones, puedes sanar tu situación económica solamente leyendo este libro, comprendiendo que hay algo más. Te quiero dejar ahora una tarea para que la pienses. ¿Estás respirando? Ahora toma conciencia de cómo estás respirando. ¿Es rápido? ¿Es lento? ¿Tu corazón está acelerado? ¿No te habías dado cuenta de que estabas respirando? Pero algo bonito es que cuando te lo pregunto ahora y te lo dejo como tarea para que lo estés haciendo de forma constante, yo lo que hago, me acuerdo de mi pieza, cuando vivía en Chile, ahora no lo tengo acá, pero incluso en el auto, tenía un letrero al fondo donde estaba mi computador, que cuando yo estaba cansado, ya me tiraba de espalda, ya no quiero más. Y justo la inclinación que yo daba con mi cabeza cuando miraba arriba decía, Aldo, respira. Y es mi primera tarea. Es la primera tarea de este día, de que anota en diferentes partes. Incluso lo puedes dejar como una foto de fondo de tu celular, un recordatorio. En el baño, escribe tu nombre y le pones al lado, respira. Y después me comentas cómo te fue. Me escribes abajo en los comentarios cómo te fue con esta tarea, qué hiciste, cómo lo hiciste, dónde lo anotaste y cómo te sirvió durante esta semana cada vez que tenías que respirar. Te dejo un fuerte abrazo, muchas bendiciones, mucho cariño, que sea una hermosa semana. No te olvides de suscribirte a mi canal. Aquí abajo siempre está el link, el banner para que te puedas suscribir. Depende si es celular, si es tu computador. Actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y estemos conversando siempre y no te pierdas esto y estemos conversando, estemos creciendo juntos. Muchas gracias por este momento, gracias por escucharme, gracias por estar acá y que sea un día hermoso para ti. Cariños, chao, chao.